Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva y el día de hoy tenemos un review de unos monstruitos bootleg que me llegaron. Vamos a empezar a acercarlos poco a poco. Estos están extraídos de una colección que se llama Monsters in My Pocket. Son figuras clónicas de estas figuras. Para los que no tenían el placer de conocerlas, los Monsters in My Pocket fueron muy probablemente una de las colecciones, si no es que ahora la colección de promocionales editados por Cajita Sonrix aquí en México, y es la colección más buscada y más deseada de los años 90. Por ahí le andan pegando un poquito los tazos, pero la verdad es que los Monsters in My Pocket, creo yo, son los más demandados porque salieron muñecos, salieron cómics, salieron botones y salieron por ahí tarjetas coleccionables. Entonces la verdad es que estaba una promoción muy buena. En Estados Unidos lo sacó Matchbox, y de todas las series, que fueron como 10 o 15, solo una llegó aquí a México por parte de Sonrix. En este caso, pues bien, son tan solicitados que incluso se llegan a hacer réplicas, como en este caso estas figuras clon. Aquí tenemos al T-Rex. ¿Qué curiosidad tenía estos muñecos? Pues que eran sencillos, eran muñecos monocromáticos, eran baratos en su momento, entonces pues todos los tuvimos, todos jugamos con ellos, todos nos divertimos tanto con los cómics como con el juego de tarjetas, como con los juegos con los monstruos, apostándolos, cambiándolos, jugando con ellos. Eran pues juguetes muy lúdicos, invitaban mucho a la imaginación, y la gente de verdad los disfruta mucho, y al menos toda la gente que nació en los 80, yo nací en el 82 y ya en los 90 ya tenemos como 10 añitos, 5 añitos, recordamos con mucho cariño esta promoción de Sonrix. En el caso de los monstruos venían en varios colores, venían rojo, azul, amarillo, naranja, rosa, negro, translúcido. Y este color, este tono en particular de verde nunca salió, porque el verde que se ofrecía en los años 90 era como turquesa, y había otra variante que era como un verde un poquito más verde limón, ¿no? En este caso tenemos como verde así coral, está muy interesante, como verde jade, y tiene esta tonalidad porque estas figuras clon además son fluorescentes, tienden a brillar un poquito en la oscuridad. Digo un poquito porque la verdad que no las he cargado lo suficiente para ver hasta dónde pueden llegar, pero sí he visto que tienen cierto nivel de fluorescencia, entonces están muy padres. Y más porque ese tipo de bootleg mexicano no se hacen en cantidades muy grandes, sino que son pequeñas personas, artesanos en sus talleres, los que se dedican a clonar estas piezas. Estas puntualmente me comenta la persona que me las vendió, que eran de una persona que de repente las vendía en eventos, y pues le quedaron unos lotecillos, ¿no? Entonces gradualmente se han vendido en el mercado, como en páginas de coleccionismo. En este caso la persona que me las trajo sí me las dio así en la manita. Ya saben que yo todo lo compro así en persona. El que vimos ahorita del T-Rex, este es el logro, pero pues la verdad es que sí me gustan bastante, sí se me hacen muy chingüengüenchones, muy simpáticos. Y a lo mejor una cosa para los que no están tan metidos, que dicen, oye Adrián, es que los monitos originales pues también son de un solo tono, chaparritos, y cómo yo puedo identificar si son originales o clon. Muy fácilmente, los originales por aquí tenían un como circulito en donde tenían un numerito. Ese circulito y ese numerito indicaba la fuerza del monstruo para el juego de mesa de los monstruos del bolsillo, en donde tú sacabas un monstruo precisamente de tu bolsillo, y el que tuviera mayor número ganaba. Así de fácil. Estos no los tienen, así que se nota rápidamente que son clones. Además, la gente que ya está metida en estos pues rápidamente ubica los colores oficiales de la empresa, y te das cuenta que este no es un color oficial de la empresa, sino que este es un color sacado de forma artesanal. La verdad que muy bonitos, ¿eh? A mí me gusta mucho coleccionar estos muñecos. A mí sí me tocó tenerlos, y pues desafortunadamente pues igual nunca junté toda la colección, ¿no? Como niño compraba tantas cajitas como podía. Mi papá de hecho me llevó al camión a la empresa, me llevó a la distribuidora de Sonrix a cambiar mi volcán monstruoso, pero pues realmente nunca pude juntar como tal toda la colección. Entonces pues la realidad, miren, esta de la momia. Esta es la momia, y aquí tenemos al hombre lobo. Entonces la realidad es que pues es algo con lo que siempre pues me ha gustado mucho, y aunque ya casi tengo completa mi colección base, pues siempre que puedo conseguir monstruos
consigo para tener más colores, tener más repetidos, porque una de los grandes vicios de los coleccionistas de Monsters in My Pocket es que de repente, por ejemplo, a la gente que le gustaba el hombre lobo lo quería en todos los colores, ¿no? Entonces sí conozco coleccionistas que incluso tienen tienen todas las colecciones de monstruos del bolsillo en todos los colores. Entonces eso es lo que hace que estas figuras escaseen mucho en el mercado. Y es que no les miento, mi estimada comunidad, una vez conocí a un coleccionista, a un vendedor y coleccionista de Monsters in My Pocket, no les miento, él me sacó cajas de huevo, pero cajas de huevo llenas de figuritas de Monsters in My Pocket. Estoy hablándole de miles de figuras. Entonces la realidad, por cierto, este es el Fantasma de la Ópera. Entonces cuando les digo que son figuras demandadas, les digo que sí, son promocionales que a la gente le gustan mucho. Si no mal recuerdo, díganme cómo se llama, es el Roehuesos, si no mal recuerdo, creo que es Cherón o es el Roehuesos, uno de esos dos, es Caronte, que aquí le ponían Cherón. Miren, aquí está su como remo para nadar con su barquita, y ahí está. De hecho, viene precisamente de la mitología griega. El Fantasma de la Ópera, ustedes saben que pues, es una obra teatral. La momia pues viene, yo creo que basado en mitos egipcios, pero también en las películas de Universal. El Tyrannosaurus Rex también está basado pues obviamente en la paleontología, en los monstruos prehistóricos, pero sobre todo pues en esas películas de cine B de principios de los años 30, 40. El hombre lobo pues obviamente es un mito inglés, pero también está basado en las películas de Universal. Entonces los monstruos del bolsillo tenían muchas bases para de dónde sacar toda la inspiración para estos monstruos, que eran parte de la mitología y de las culturas de todo el mundo. ¿Dónde empezaba un poquito la controversia con estos monstruos? Que pues había gente a la que más o menos le parecía que se usaran este tipo de referencias, porque por ejemplo es Tritón, ¿no? Aquí tenemos a Tritón, pero pues a lo mejor alguien puede relacionarlo con Poseidón, y pues recordemos que Poseidón es parte de un dios de una cultura, ¿no? Entonces, de la cultura griega. Entonces, pues había gente que sí le parecía y no le parecía que se usaran estas referencias. Ahora, en el caso de Poseidón, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque pues es algo que ya no está, digamos que la mitología griega sigue estando vigente, pero pues no es una religión practicada como tal, en donde la gente pues sea tan celosa como de religiones actuales. Por ejemplo, este es el espíritu Tengu, que este espíritu es parte del folclore japonés y es parte de la mitología y de la religión shintoísta. Entonces aquí sí podría, a lo mejor alguien de Japón podría haber dicho que a lo mejor no le parecía, pero sobre todo tenía que ver con cosas religiosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la diosa Kali, que es una diosa parte del panteón hindú. Entonces créanme que había personas que de repente no les parecía que deidades de sus panteones se utilizaran para este tipo de muñecos, que como les digo, yo creo que lejos de tener una mala intención, yo creo que incluso son muy educativos, porque yo a través de las tarjetas de estos monstruos uno aprendía muchísimo acerca de las culturas y de todo lo que era el personaje dentro de su civilización. Entonces yo a través de las tarjetas de monstruos del bolsillo, yo aprendí mucho de monstruos ay, miren, ya hace el juego de dominó, ¿no? De repente yo aprendí muchísimo de monstruos, de culturas varias, como en este caso el hombre lobo, la diosa Kali, o en este caso la hidra, ¿no? Que también es de la mitología griega. Entonces yo no lo veo negativo, al contrario, lo veo como algo muy cultural, con el que los niños se pueden hacer una idea de las diferentes culturas del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos que se llama el cíclope. Entonces la verdad, muy muy padre, muy muy padre. Luego acá tenemos, yo creo que la que es la figura más buscada de esta colección, se llama la Gran Bestia. Ahora sí que la intento pasar lo más lento que puedo para que ustedes se den un taquito, una idea. Y pues la verdad es que me gustan mucho estos bootleg porque pues pueden ser una opción muy accesible, puesto que estas figuras pues sí se han elevado mucho de precio. Igual, para que no me acusen de que ando queriendo inflar precios ni nada, pues simplemente voy a decir que sí han elevado muchísimo su precio. Entonces la realidad es que aquí tenemos que es como un goblin. Entonces la realidad es que pues sí, empezar esta colección ahora ya no es nada económico, y esto es más bien para gente que tiene la nostalgia,
que vivimos estas colecciones por ahí de los años 90, más o menos saldría aquí en México como en el 92, 93 aproximadamente los Monsters in My Pocket, corríjanme por ahí, tal vez en el 95, corríjanme ahí en caja de comentarios si ustedes saben exactamente el año, pero sí sé que ahora actualmente incluso las cajitas son muy coleccionables, y en los grupos de coleccionismo sí las he visto salir en precios récords, o sea, sí son caras. Ahora, yo diría que entre lo más caro de Monster, obviamente pues las cajitas, ¿no? Nadie las juntaba. Y de ahí yo diría que lo más barato que van a poder encontrar de Monsters in My Pocket son los cómics, que sí eran comunes, venían muy seguido en las cajitas. También podían encontrar de forma muy común las tarjetas. Entonces las tarjetas, digo, ya no son comunes y ya son caras también, pero digamos que lo más barato que podrían comprar de Monsters in My Pocket, miren, aquí les muestro la pantera alada, serían primero que nada los cómics, luego las tarjetas, luego los monstruos, y lo más caro irónicamente son los botones. Y alguien me dirá, ¿y por qué? Porque realmente en los años 90 todos queríamos los monstruitos. También a mí me gustaba coleccionar las tarjetas porque tenía las micas para coleccionar tarjetas. Aquí les muestro al científico loco. Y también me gustaban los cómics. Yo leía los cómics, coleccionaba las tarjetas y coleccionaba los monstruos. Los botones, sinceramente, yo no sabía qué hacer con ellos. Y aparentemente la mayoría no sabíamos. Así que siempre andábamos tirándolos, cambiándolos, etcétera, etcétera. Entonces, en la actualidad lo que más se agota son los botones. De hecho, aquí en el canal ya habían visto varias veces he hecho reviews de Monsters in My Pocket, tanto muñecos originales como figuras clon. Pero de los botones nomás no salen, ¿no? Entonces son cosas que digo, estaban chidas. Y pues la neta sí se aprecian, ¿no? Se aprecian estos botoncitos. Entonces aquí les muestro, miren, esta es Coatlicue, que es lo que les digo, parte de nuestra cultura y lo que fue alguna vez nuestra religión. Pero pues nosotros los mexicanos, lejos de enojarnos, estábamos encantados con este tipo de figuritas. Entonces díganme si ustedes conocían a los Monsters in My Pocket, díganme si ustedes los llegaron a coleccionar, si ustedes llegaron a tener alguna de estas figuras para sus colecciones personales. Yo veía que mucha gente, ¿sabe para qué también las usaba? Como miniaturas para los juegos de rol o para los juegos de mesa. La gente de verdad les encontraba un montón de uso a estos monstruitos miniatura. Pero ustedes déjenme en caja de comentarios qué opinan, los conocieron, les tocó, tienen alguna experiencia de cómo los perdieron, porque también una clásica es cómo los perdimos, ¿no? A lo mejor en una apuesta, a lo mejor jugándolos en la escuela, a lo mejor tu mamá te los tiró, o como eran muy pequeños y muy compactos, mucha gente me dice que los guardó en una cajita, en una bolsa, y luego en una mudanza, pum, se le perdieron todos, ¿no? Entonces díganme ustedes si conocen estos monstruos, qué les parecen, si los juntaron. Y díganme si les parece que esto inspiró una franquicia, porque la neta es que cuando salió Pokémon por primera vez yo dije, ¿Pokémon qué es Pokémon? Pocket Monsters. Dije, Pocket Monsters de 1997. Dije, me recuerdan mucho a Monsters in My Pocket. Entonces, seguimos aquí en Comicueva. Muchas gracias por ver los videos. Dejen su like, compartan, ayuden a que el canal crezca. Y pues ya saben, los esperamos aquí en Comicueva con un montón de coleccionables para todos los gustos.